Cuando un millonario está solo en su cumpleaños, una niña mendiga le regala un pastel y cambia todo. Alejandro Esteban estaba solo, no solo un poco solo, sino en un vacío enorme, como un pozo sin fondo que se abría justo en el corazón de su mansión en La Moraleja. Luces brillaban, paredes blancas relucían y el lujo se respiraba en cada rincón. Cuadros carísimos, muebles importados, una colección de autos que hacía suspirar a cualquiera. Pero nada importaba en ese instante. La opulencia se sentía como una fría jaula, y el silencio en la casa era tan denso que parecía que lo aplastaba. Su propio cumpleaños. Nadie había llamado, nadie había llegado, ni siquiera sus viejos amigos de negocios. El eco de sus pasos en el mármol lo martillaba en la cabeza. Cada latido un golpe de soledad. Alejandro, con la mirada perdida, decidió salir. Necesitaba romper esa prisión dorada, ir a las calles, respirar otro aire. Caminó sin rumbo hasta que cayó en un barrio que vibraba distinto. Casas pequeñas, paredes desconchadas, gente que se movía rápido, con rostros marcados por el hambre y la lucha. El contraste era brutal. Allí el dinero no reinaba y el lujo era un sueño lejano. La tristeza, un visitante constante. Justo en una esquina, la vio. Una niña de no más de 7 años, con ropa vieja y ojos grandes que brillaban a pesar del polvo y la fatiga. Lucía. Su expresión parecía frágil, pero algo en su mirada era fuerte, desafiante. Sin decir una palabra, sacó de un papel arrugado un pequeño pastel. No era un pastel cualquiera, estaba hecho a mano, con amor, con el esfuerzo de semanas. Lo había guardado para ese día, para ese momento. Lo ofreció a Alejandro con una sonrisa que rompía toda lógica. El millonario sintió cómo se le clavaba un nudo en la garganta. El pastel, frágil y simple, tenía un poder que no entendía. ¿Cómo una niña podía regalar tan puro cariño cuando él tenía tanto y no tenía nada? Esa sonrisa, esa inocencia le quemaban el pecho. El vacío creció, se mezcló con una chispa de esperanza y un golpe de culpa terrible. ¿Qué quería decir esa mirada? ¿Qué buscaba en él? Lo que Alejandro no sabía era que Lucía ocultaba un secreto oscuro y punzante. Era la hija del hombre que él había traicionado hace años, un socio que había dejado en ruinas por conseguir su imperio. Esa conexión, si salía a la luz, podía destruirlo todo. Y aún así, frente a frente con ella, su corazón empezó a temblar, a preguntarse si había espacio para algo más que plata y poder. La calle rugía a su alrededor, ruidos de sirenas, gritos lejanos, pasos acelerados. Alejandro y Lucía se quedaron congelados en un instante frágil, pero también guardaba en los ojos un fuego imposible de apagar, la mezcla peligrosa de necesidad y venganza. Entonces, justo cuando Alejandro parecía entender que algo profundo estaba ocurriendo, su teléfono vibró con un mensaje anónimo. Un aviso feroz que amenazaba con sacar a flote su pasado y arruinar su presente. La amenaza no solo tocaba su fortuna, podía destruir la última esperanza de redención. El silencio volvió, pesado, lleno de preguntas. ¿Cómo enfrentaría esa verdad? ¿Podría encontrar en su propio pecho el valor para sanar sin derrumbarse? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando las sombras del pasado se acercaran sin piedad? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por ver. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio volvió, pesado, lleno de preguntas. Alejandro lo sintió como una losa en sus hombros. Miraba a Lucía. Su intención de regalar un pastel, ese simple gesto, resonaba en su corazón. Pero su teléfono vibrando rompió esa conexión mágica. Se volvió.
Miró la pantalla. Un mensaje anónimo, cruel y directo. Hoy revelaré tu traición. La niña es solo el principio. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La amenaza le mordía el estómago. No podía dejar que eso sucediera. Entonces, el recuerdo de la traición lo golpeó. El rostro de su antiguo socio, su antiguo amigo, apresado por su codicia. ¿Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Lucía seguía allí, con su sonrisa brillante y el pastel en las manos. Pero había algo más en su mirada, un destello que Alejandro no podía descifrar. ¿Era resentimiento, esperanza o solo la confusión típica de una niña que aún ve el mundo a través de un velo de sueños? Antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador atravesó la calle. Los dos se volvieron, y en un instante, la atención se desvió. Un hombre estaba discutiendo con un grupo de jóvenes. Las voces subían. Las expresiones se tornaban feroces. Alejandro se sintió absorbido por la escena. No podía apartar la vista. De repente, el hombre sacó algo del bolsillo, un arma. Todo sucedió tan rápido que el tiempo pareció detenerse. Alejandro vio a Lucía. Un destello de terror cruzó su rostro. ¡Corre!, le gritó, pero el miedo lo paralizaba. Los gritos aumentaron. El caos se desató. La gente corría, se agachaba, buscaba refugio. Lucía se movió, pero no en la dirección segura. Ella se lanzó hacia el hombre, con un grito de ¿compasión? Alejandro no podía creerlo. La niña se interpuso entre el hombre y los demás, su pequeño cuerpo temblando pero firme. «Dame el arma, por favor», exclamó. El hombre, confundido y sorprendido, titubeó. En sus ojos había tristeza y rabia, pero también reconocimiento. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó. Su voz se rompía entre las emociones. Alejandro se dio cuenta de que el hombre no era un simple criminal. Había un lazo, un hilo invisible que conectaba a Lucía con él y con el pasado de Alejandro. «No puedes hacer esto», Lucía insistió, avanzando. Era como si ella supiera algo profundo sobre el dolor, sobre el deseo de huir de la oscuridad que lo consumía todo. La escena se tornó aún más intensa cuando de repente una mujer apareció en el umbral de una casa cercana, mirada fija, desolada. «¡Eres tú!», gritó, señalando al hombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres el que se llevó todo, el que dejó a mi familia en la calle». El hombre tembló. Parecía desinflarse frente a la acusación. La conexión se hizo más evidente. Esta mujer debía ser la madre de Lucía. La revelación cayó como un yunque sobre Alejandro. Aquella niña, con su corazón puro, representaba no solo la inocencia, sino la cadena de su propia traición. Todo se desmoronaba. La traición, el dolor, las vidas arruinadas. Era un ciclo interminable que ahora estaba frente a él, representado en la forma de una niña que solo quería celebrar su cumpleaños. Un giro inesperado. Las miradas se cruzaron, las verdades salían a la luz, y el caos parecía querer devorar cada rincón de su mundo. ¿Cuál sería el futuro de Alejandro? ¿Y qué pasaría con Lucía? La calle temblaba, y el silencio se volvió un grito estridente, un eco de decisiones pasadas. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Lucía seguía ahí, con su pequeño pastel en las manos y la mirada fija en el hombre armado. Alejandro sentía cómo el miedo lo envolvía como un abrigo pesado. La calle, ya caótica, ahora era un hervidero de gritos y confusión, pero el mundo se había reducido a esa imagen. La niña desprotegiéndose por el bien de otros. Entonces, el hombre, con la mirada perdida en la desesperación de Lucía, bajó el arma. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Justo en ese momento de tregua, cuando parecían tener una oportunidad de calmar la tempestad, se escuchó un estallido ensordecedor. Un segundo disparo, luego otro. El primer hombre caía al suelo, y el eco del plomo resonaba en el aire. Instintivamente, Alejandro se lanzó hacia Lucía. La tomó del brazo. «¡Corre!»,
le gritó, tirando de ella. Pero ella, firme, aún parecía querer algo más. ¿Qué era? El caos se desató por completo. Gente gritaba, algunos caían al suelo, otros corrían despavoridos. Alejandro sintió el mundo volverse un torbellino. Miró a Lucía, pero ya no la veía, solo un destello tras su mirada. Luego, sin previo aviso, una sombra se cernió sobre ellos. Era un grupo de hombres de aspecto violento. Alejandro, aún con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor, comprendió de inmediato que no eran amigos. La confusión los había arrastrado a un lugar demasiado peligroso. Uno de ellos, con un tatuaje en la cara y una sonrisa que se asemejaba más a un rictus, se acercó. «Tú eres el que tramó la traición, ¿no?», apreté los puños. ¿Qué sabía de él? Momentos entrelazados, como un juego macabro de memorias. El hombre con el arma había caído, pero sus hombres habían llegado. Todos tenían, a través de sus miradas, la intención de destruir lo que Alejandro había construido. Y en el fondo de su mente, un solo pensamiento comenzó a clavarle el alma. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Lucía, con aquella inocencia que la caracterizaba, se interpuso entre Alejandro y el grupo de hombres. «No le hagan daño». La fuerza de su voz desafió toda la lógica. Él la observó con incredulidad. ¿Cómo podía seguir protegiéndolo? La tensión creció en el aire, como un hilo tensado a punto de romperse. Entonces un destello. Un arma apuntó. Alejandro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, pero antes de que pudiera moverse, la figura de Lucía se iluminó de manera inesperada. Un brillo en sus ojos, y de repente se echó hacia atrás, un movimiento como si la niña estuviera cargando algo. «No quiero que nadie más llegue a lastimarnos», murmuró entonces. Su voz parecían ecos de una sabiduría antigua, en contraposición con la fragilidad de su aspecto. Alejandro frunció el ceño, confuso. ¿Qué estaba sucediendo? Poco a poco, un espacio misterioso se abrió a su alrededor. Fue entonces cuando, en un giro brutal, el hombre del tatuaje salió a empujar a Lucía. «¿Qué sabes tú de todo esto, niñita? ¿No te das cuenta que estás en peligro?» Un leve temblor recorrió los labios de Lucía, pero en lugar de rendirse, ella sonrió. «Te equivocas». «Yo sé más de lo que crees», dijo con una calma que desarmó a todos. ¿Cómo era posible? Los hombres se miraron entre sí y por un instante Alejandro se sintió como un espectador en medio de su propia historia. Una revelación inminente, como si el pasado de Lucía hubiera estado enterrado justo frente a él, como un secreto rabioso esperando salir a la luz. Pero la verdad era más oscura de lo que podía imaginar. De un giro inesperado, el hombre del tatuaje empezó a reír. «¿No es divertido, Alejandro? La niña no es quien crees». En ese instante, el aire se volvió helado, y la sensación de futuro incierto se instaló como un peso en el pecho de Alejandro. Porque de pronto, en ese mar de confusión y miedo, la vida de todos dependía de lo que Lucía iba a revelar, y con cada segundo que pasaba, el enigma se intensificaba. Su entorno temblaba, y ellos no eran más que títeres en un juego del destino. ¿Cuán sería en secreto que cambiaría lo que pensaban saber? La tensión en el aire era. Lucía, con su pequeña figura atenta, mantuvo la mirada fija en el hombre del tatuaje. «No quiero que nadie más llegue a lastimarnos». Su voz sonaba aún más firme en medio del caos. Pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que se estaba en juego. La mirada de Lucía parecía desafiar no solo a los hombres de pie frente a ellos, sino también a las sombras de su propio pasado. Luego, en un giro inesperado, algo cambió. Un susurro bajo y frío surgió entre la multitud. De repente, un hombre alto y delgado, con una gorra oscura, se metió en la escena, empujando a la gente a un lado. «¡Alto!», grita, con un tono que nadie se atreve a ignorar. Su presencia era como un helado soplo de aire en medio del calor del conflicto. Los hombres de la pandilla se congelaron. El hombre de la gorra,
Con un rostro familiar que Alejandro no podía creer, se acercó. Un grito rompió el silencio. «¡Eres tú! Eres el que destruyó nuestras vidas», dijo apuntando a Alejandro. En ese momento, la memoria de Alejandro se activó como un destello en la oscuridad. Era Ricardo, su antiguo socio, el hombre que había dejado atrás cuando todo se desmoronó. «¿Qué demonios haces aquí?», Alejandro preguntó, con el corazón palpitando en su pecho. La traición sentada frente a él. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era un rayo de una tormenta. «He venido por lo que me debes», dijo, y su voz resonó entre la multitud. Las miradas se posaron sobre ellos, como si todos estuvieran esperando la explosión inminente de un conflicto. «Tú no tienes derecho a pedirme nada», Alejandro gritó, el miedo burbujeando dentro de él. A su alrededor, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Pero Lucía, en su inocencia, no entendía la magnitud del peligro. Se puso en medio de los hombres, y Alejandro, su pequeño cuerpo temblando, pero con una mirada de desafío. «No necesitas hacer esto, no puedes lastimarlo». Ricardo rió con desdén, su risa llena de rabia y resentimiento. «¿Y tú quién te crees? La hija de un traidor que todos han olvidado», escupió. Aquellas palabras golpearon como un martillo. Lucía dio un paso atrás, sorprendida. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Con una rapidez aterradora, el hombre del tatuaje, presionado por la creciente tensión, sacó nuevamente su arma. «Esto se terminó. Todos ustedes están en problemas», dijo, su voz temblando de furia. En un abrir y cerrar de ojos, disparó al aire, y el ruido dejó a todos paralizados. Expectativas y realidades chocaron. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la reacción de Lucía. Con una voluntad que desafiaba su tamaño, se lanzó hacia Ricardo. «Tú no entiendes lo que haces. No tienes que seguir este camino», exclamó, su voz resonando en el silencio que siguió a la explosión del disparo. El hombre apuntando el arma se detuvo, confundido por la frescura de la pequeña. Pero de pronto, la escena se tornó aún más oscura. Ricardo sonrió de nuevo, un brillo en sus ojos que asustaba. «Oh, niña, tú no sabes cuánto tiempo he estado esperando esto. Ha llegado el momento de que tu padre sepa lo que dejó atrás». El corazón de Alejandro se detuvo de golpe. Esas palabras resonaron en su mente. «¿Qué sabes tú de mi padre? Dímelo». La desesperación brotó como un grito en su pecho. Era su turno de enfrentar el monstruo que había creado. Y mientras el caos lo rodeaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La alegría de un pastel sencillo en las manos de Lucía se perdió en la tempestad de revelaciones. En ese instante, un oscuro secreto amenazaba con salir a la luz. Un secreto que podría transformar no solo a Alejandro, sino a la vida de Lucía para siempre. La conexión entre ellos, la venganza, las herencias que se entrelazaban. Todo estaba a punto de desmoronarse. Alejandro sintió un frío sudor recorrer su espalda. La verdad estaba al borde, como una espada afilada esperando caer. Y en medio de la incertidumbre, el tiempo se detuvo. Nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era insoportable. Lucía, con su pequeña figura atenta, mantuvo la mirada fija en el hombre del tatuaje. «No quiero que nadie más llegue a lastimarnos». Su voz resonaba en medio del caos. Pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que se estaba en juego. La mirada de Lucía parecía desafiar no solo a los hombres de pie frente a ellos, sino también a las sombras de su propio pasado. Luego, en un giro inesperado, algo cambió. Un susurro bajo y frío surgió entre la multitud. De repente, un hombre alto y delgado con una gorra oscura se metió en la escena, empujando a la gente a un lado. «¡Alto!», gritó, con un tono que nadie se atrevió a ignorar. Su presencia era como un helado soplo de aire en medio del calor del conflicto. Los hombres de la pandilla se congelaron.
El hombre de la gorra, con un rostro familiar que Alejandro no podía creer, se acercó. Un grito rompió el silencio. «Tú eres el que destruyó nuestras vidas», dijo, apuntando a Alejandro. En ese momento, la memoria se activó como un destello en la oscuridad. Era Ricardo, su antiguo socio, el hombre que había dejado atrás cuando todo se desmoronó. «¿Qué demonios haces aquí?», Alejandro preguntó, el corazón palpitando en su pecho. La traición sentada frente a él. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era un rayo de tormenta que prometía desatar el caos. «He venido por lo que me debes», dijo, y su voz resonó entre la multitud. Las miradas se posaron sobre ellos, como si todos estuvieran esperando la explosión inminente de un conflicto. «Tú no tienes derecho a pedirme nada», Alejandro gritó, la desesperación burbujeando dentro de él. A su alrededor, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Pero Lucía, con su inocencia, se metió entre los hombres y Alejandro, su pequeño cuerpo temblando, pero con una mirada decidida. «No necesitas hacer esto. No puedes lastimarlo». Ricardo rió con desdén, su risa llena de rabia y resentimiento. «¿Y tú quién te crees? La hija de un traidor olvidado», escupió. Aquellas palabras golpearon como un martillo. Lucía dio un paso atrás, sorprendida, la confusión llenándole los ojos. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre del tatuaje, presionado por la creciente tensión, sacó nuevamente su arma. «Esto se terminó. Todos ustedes están en problemas», dijo, su voz temblando de furia. En un instante disparó al aire, y el ruido dejó a todos paralizados. Expectativas y realidades chocaron. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la reacción de Lucía. Con una valentía que superaba su tamaño, se lanzó hacia Ricardo. «Tú no entiendes lo que haces. No tienes que seguir este camino», exclamó, su voz resonando en el silencio que siguió al disparo. El hombre apuntando el arma se detuvo, confundido por la frescura de la pequeña. Ricardo, a punto de responder, se congeló cuando Lucía continuó. «No eres el único que ha perdido algo. Conviértete en algo más que odio». Su voz era un grito desgarrador. Alejandro sintió el miedo danzar en su pecho mientras la mirada de todos desenfrenados se centraba en ella. Y en ese momento de revelación inesperada, un giro radical ocurrió. Ricardo, tambaleándose, reconoció a Lucía. «No puede ser. Tú eres la hija». Su rostro palideció. «No, no, esto no puede estar pasando». La revelación golpeó como un trueno. «¿Qué?», gritó Alejandro, el shock recorriendo su cuerpo. La nueva conexión lo dejó sin aliento. La pieza final del rompecabezas había caído como el rayo de un cielo despejado. Lucía, con su inocencia, era más que una niña en medio de una tragedia. Era el hilo que unía sus pasados rotos. «Siempre quise conocer a mi padre», murmuró, con lágrimas llenando sus ojos. Y en ese tenso silencio que siguió, sintió la conexión desgarradora entre ellos. Un trueno resonó en la distancia. Pero el verdadero tormenta estaba estallando en el corazón de Alejandro. Las verdades ocultas resurgían como un fantasma. Las líneas entre enemigos y amigos se volvían borrosas. ¿Qué significaba esto para Lucía? ¿Qué vendría después? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de un peso que ni él ni Lucía sabían cómo soportar. El caos era ahora un eco lejano, y el verdadero dilema estaba por desatarse. Con cada mirada y cada palabra, el pasado amenazaba con devorarles. La fragilidad del momento les unía y al mismo tiempo les empujaba hacia un destino incierto. ¿Serían capaces de encontrar una salida? ¿O estarían condenados a repetir el ciclo de dolor y traición? La batalla entre redención y ruina apenas comenzaba. La tensión en el aire era insoportable. Lucía, con su pequeña figura atenta, mantuvo la mirada fija en el hombre del tatuaje. «No quiero que nadie más llegue a lastimarnos.
Su voz resonaba en medio del caos. Pero Alejandro no podía dejar de pensar en lo que se estaba en juego. La mirada de Lucía parecía desafiar no solo a los hombres de pie frente a ellos, sino también a las sombras de su propio pasado. Luego, en un giro inesperado, algo cambió. Un susurro bajo y frío surgió entre la multitud. De repente, un hombre alto y delgado con una gorra oscura se metió en la escena, empujando a la gente a un lado. ¡Alto!, gritó, con un tono que nadie se atrevió a ignorar. Su presencia era como un helado soplo de aire en medio del calor del conflicto. Los hombres de la pandilla se congelaron. El hombre de la gorra, con un rostro familiar que Alejandro no podía creer, se acercó. Un grito rompió el silencio. «Tú eres el que destruyó nuestras vidas», dijo, apuntando a Alejandro. En ese momento, la memoria de Alejandro se activó como un destello en la oscuridad. Era Ricardo, su antiguo socio, el hombre que había dejado atrás cuando todo se desmoronó. «¿Qué demonios haces aquí?», Alejandro preguntó, el corazón palpitando en su pecho. La traición sentada frente a él. Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era un rayo de tormenta que prometía desatar el caos. «He venido por lo que me debes», dijo, y su voz resonó entre la multitud. Las miradas se posaron sobre ellos, como si todos estuvieran esperando la explosión inminente de un conflicto. «Tú no tienes derecho a pedirme nada», Alejandro gritó, la desesperación burbujeando dentro de él. A su alrededor, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Pero Lucía, con su inocencia, se metió entre los hombres y Alejandro, su pequeño cuerpo temblando, pero con una mirada decidida. «No necesitas hacer esto. No puedes lastimarlo». Ricardo rió con desdén. «¿Y tú quién te crees? La hija de un traidor olvidado», escupió. Aquellas palabras golpearon como un martillo. Lucía dio un paso atrás, sorprendida, la confusión llenándole los ojos. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre del tatuaje, presionado por la creciente tensión, sacó nuevamente su arma. «Esto se terminó. Todos ustedes están en problemas», dijo. En un instante, disparó al aire. Y el ruido dejó a todos paralizados. En medio del caos, algo fugaz captó la atención de Alejandro. Un destello metálico en las manos de un desconocido. «¡Mira!», gritó alguien. Un momento después, un segundo disparo resonó, y el hombre del tatuaje cayó al suelo, un charco oscuro comenzando a formarse a su alrededor. Las miradas se movieron rápidamente del hombre caído a la figura que lo había derribado. Era un héroe modernamente inesperado. Miguel, un viejo amigo de Alejandro con el que había perdido contacto. «¡Alejandro!», gritó, con la adrenalina corriendo por sus venas. «No dejemos que esto se salga de control». Las luces de los coches de policía comenzaron a iluminar la escena. El caos se estaba desbordando, la multitud se aglutinaba, mientras todos trataban de comprender lo que acababa de ocurrir. «¿Por qué estás aquí, Miguel?». Alejandro no podía entender, pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, Miguel sonrió, levantando un pequeño dispositivo en su mano. «Mira lo que tengo», dijo, y Alejandro pudo ver un rayo de esperanza, un teléfono móvil con un video que se estaba reproduciendo. «Yo grabé todo. Lo que tú creías que había sucedido, no fue así». La atención se centró de nuevo en Ricardo. «¿Qué has hecho?», Alejandro preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras de Miguel reverberaban en su mente. La traición, todo lo que había hecho, ¿y si la historia que había conocido no era la completa? «Con la grabación que tengo, se puede demostrar tu inocencia», continuó Miguel. Y todos lo miraban, preguntándose sobre la verdad, que ahora se desvanecía en el aire como el humo. «Pero hay algo que aún debes saber». Y mientras comenzaba a proyectar lo que había grabado, Alejandro sintió que el mundo se desvanecía alrededor de él. Las imágenes que aparecieron en la pantalla revelaban no solo el enfrentamiento, mostraban también algo que él jamás podría haber imaginado. Una reunión clandestina de socios, la conversación que había llevado a su traición, y allí estaba, Lucía, niña inocente en el centro de un juego mortal,
pero sus ojos reflejaban algo más. Era un secreto devastador. Lucía no solo era hija de su antiguo socio, el verdadero giro era que, de alguna manera entrelazada con la historia, ella era parte del plan que había llevado a la caída de su negocio. Un susurro eco en la mente de Alejandro. Lucía, ¿qué has hecho? Su corazón comenzó a acelerarse y la vida misma parecía detenerse. Las miradas se entrelazaron y el verdadero dilema se desató. ¿Cómo podría enfrentarse a la niña con la que había compartido un momento de humanidad, cuando su propia historia ahora revelaba un camino oscuro y retorcido que nunca había anticipado? El futuro se perfilaba incierto, como una tormenta en el horizonte. La tensión flotaba en el aire, y el ciclo de revelaciones estaba a punto de desatar aún más caos. La proyección del vídeo iluminó las caras de todos, pero lo que revelaba era mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Los murmullos crecían a su alrededor. La escena se volvía cada vez más densa, cada vez más inquietante. «Ese no es el trato que hicimos», se escuchó una voz, profunda y resonante. Era un hombre alto y corpulento, que apareció detrás de Ricardo, un personaje oscuro del pasado de Alejandro. Pero la mirada en sus ojos era diferente. Un reproche lleno de odio. «Tú deberías estar muerto, Alejandro. Te creímos fuera del juego». Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?», dijo, su voz casi un susurro. La imagen clara de su vida en el oscuro imperio que había construido se desvanecía, y en el fondo de su mente había una verdad que empezaba a asentarse, un secreto que había estado enterrado. Lucía lo miraba con una mezcla de confusión y valentía, pero la realidad de lo que estaba sucediendo empezaba a apoderarse de su inocencia. Sin aviso, el hombre corpulento se lanzó hacia Alejandro. «Has jugado con fuego y ahora tienes que enfrentarte a las llamas». Uno de los hombres de la pandilla retrocedió un paso, la confusión pintando su rostro, mientras se preguntaban qué estaba pasando. La atmósfera era una mezcla de miedo y expectativa. «Es un ataque planeado. Todo esto es solo un juego para arruinarte», gritó Miguel, pero su voz quedó ahogada por el creciente clamor. Alejandro sintió que el sudor le caía por la frente mientras intentaba comprender. Este no era solo un enfrentamiento, era un asalto, una emboscada cuidadosamente planificada. Todo estaba girando alrededor de su vida, y la cruda realidad le dolía más que cualquier golpe físico. Lucía, sintiendo la proximidad del peligro, se atrevió a gritar: «¡Basta! ¡No tienen que hacer esto!». Pero su voz se perdió en el griterío caótico que llenaba la escena. Alejandro se había quedado sin palabras, mirando a su pequeña amiga, con el corazón latiendo a 1000 por hora, fuera del espectro de niño. Lucía era solo un símbolo del dolor que había causado, y el caos estaba confirmado. Entonces ocurrió algo inesperado. En medio de la conmoción, la multitud se rompió como un grupo de olas echadas a tierra. Una figura sorpresiva emergió entre la confusión. Era Clara, la antigua esposa de Alejandro, con cuya imagen no había contado. «¡Deténganse!», gritó. Su voz cortante atrajo todas las miradas. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una rabia que había crecido durante años. «Alejandro», dijo con voz temblorosa, «no sabía cómo ibas a reaccionar. Pero ahora existe un nuevo peligro. Hay secretos que ni tú ni nadie ven, y yo podría ser la clave». La multitud se volvió como un solo cuerpo, mirando entre Alejandro y Clara. El aire, cargado de confusión y miedo, se tornó en silencio, los ecos del pasado resonando en la atmósfera. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban, la pieza faltante que nunca pensó encontrar. Clara, la mujer a la que había traicionado, ahora era la portadora de un descubrimiento que podría arruinar todo. La revelación de una traición mayor. «Esto no es lo que parece. Ustedes no ven la verdad», Clara exclamó, su voz quebrándose, mientras intentaba mantener la compostura. El grupo la miraba, temeroso e intrigado, preguntándose cuál era la revelación que podría cambiar todo. «¿Qué verdad es esa?»,
Preguntó Ricardo, su sarcasmo palpable. La atmósfera se caldeaba nuevamente, tan caliente que podía hacerse tangible. ¿Qué puedes decir que no sepamos ya? Sabemos de tus juegos, de tus mentiras. Todos ustedes merecen el dolor. Pero Clara no se detuvo. Porque tú no sabes todo lo que él ha hecho por mí y por Lucía, dijo, y el nombre resonó como un eco. La reacción fue instantánea. Todos contuvieron la respiración, embelesados por la revelación que yacía en las sombras. Lucía. No, no puede ser. Alejandro dejó escapar. Su corazón se detuvo. El pasado, el presente y el futuro chocaban. Las verdades que habían ignorado regresaban a reclamar su lugar. Todo se derrumbaba, y el ciclo de dolor y traición se desataba como un huracán arrasando todo a su paso. Ella es tu hija, Clara pronunció con un peso en su voz. Los murmullos aumentaron, el caos se recrudecía. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Lucía, la niña que había traído luz, era también la última prueba de su traición. Nada volvería a ser igual. Todo había cambiado, y la verdad estaba por desatar un huracán de consecuencias espantosas. ¿Podía enfrentar la nueva realidad o estaba destinado a perderlo todo? El aire se cortó como un hilo tenso, y las palabras de Clara retumbaban en la mente de Alejandro. Lucía es tu hija. No podía creerlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas, llenas de incredulidad, se movían entre él y Clara, entre él y Lucía. El mundo giraba, y todo lo que había construido sí estaba quebrando. El nudo en el pecho de Alejandro se hacía más fuerte, más sofocante. No, no puede ser, murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su mente daba vueltas. ¿Cómo era posible? Cada pedazo de su historia parecía derretirse ante la nueva realidad que lo golpeaba. La pequeña Lucía, con su dulzura y su inocencia, era el legado de un pasado doloroso. El caos en su interior crecía desesperadamente. «¡Estás mintiendo!», gritó Ricardo, incapaz de procesar la verdad que se destaía en el aire. Todo a su alrededor se sentía en un punto de ebullición, como un volcán a punto de estallar. «No puedes jugar con la vida de una niña, Clara. Deja de inventar historias». Pero Lucía no podía esperar más. Con la dulzura de una niña que había visto mucho, se acercó, los ojos brillantes. «¿Es cierto, papá?». Su voz resonó como un eco en la mente de Alejandro, y un escalofrío recorrió su espalda. Era un llamado, una esperanza, un anhelo por una conexión que había sido negada. Alejandro sintió cómo el aire se le escapaba. En ese instante, el mundo se hizo un borrón. «Si esto es cierto», susurró, incapaz de concluir la idea. El grito de su corazón pedía verdad, pero la realidad era un rompecabezas roto. Un sonido seco, un crujido inesperado interrumpió todos los pensamientos. Un disparo repentino. Todo se congeló. El tiempo se detuvo. Un destello de terror cruzó el rostro de Lucía. «¡No!», Alejandro gritó al ver la sombra que se cernía sobre ella. El caos estalló. La gente gritaba. Todo se sucedía en una frenética danza de pánico. En medio del confuso mar de gritos, él vio al hombre del tatuaje caer al suelo. Pero no era solo eso. Un segundo disparo resonó, luego un tercero. El aire se llenó de explosiones. «¡Corred, todos!», alguien gritó. La multitud se dispersó, y Alejandro sintió cómo el mundo entero se volvía un laberinto de terror. La figura al fondo se movía con precisión, y no era solo un hombre cualquiera. Era un antiguo enemigo. «Te encontraré, Alejandro», gritó, su voz cortante en el aire. La luz oscura del pasado brillaba. ¿Cómo había regresado? Un giro inesperado, una revelación aterradora, un sinónimo de ruina y rencor. En un instante, Clara empujó a Lucía detrás de ella. «¡No te atrevas!», exclamó, y Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. Clara, su vida, su exesposa, se había metido en esto.
Sin previo aviso, el caos escaló aún más. «No, es mi hija», Alejandro gritó, desesperado. Pero en ese momento hubo un nuevo susurro que emergió entre la multitud, casi inaudible, como un zumbido. Una figura conocida se acercó arrastrando la tensión, y Alejandro sintió un estremecimiento. Era alguien que había dado por perdido. «¡Ayúdame!», rogó la voz. Era su antiguo socio, aquel que había traicionado, el que estaba detrás de todo. «Lo que creías que sabes, hay más. Te necesitan a ti. A todos los que crees muertos no lo están». Las palabras colisionaron con su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Era parte del juego o simplemente una broma macabra? La verdad era un laberinto lejano. Cada revelación era un golpe, y cada impulso en su pecho se convertía en un grito ahogado. Lucía miró a su alrededor, confusa, preguntándose qué estaba sucediendo. Los hombres, los gritos, las miradas llenas de odio. Era un espectáculo lleno de tópicos, una tormenta que prometía arrasar todo. Alejandro sentía que su mundo estaba fragmentándose. Cada trozo arcano surgía con una verdad que nunca pensó enfrentar. «No puedo dejarte», murmuró entonces. Y en el instante justo antes de que la bomba estallara, un grito desgarrador atravesó el tumulto. De repente todo estalló. Un grupo de hombres irrumpió en la escena. «¡Esto es un rescate!», gritó uno, y todo se volvió un caos de sombras, disparos y cuerpos. La oscuridad se tragó lo que quedaba de su realidad, y en esa fracción de segundo, Alejandro sintió que el fin llegaba. Pero la pregunta floreció en su mente. ¿Qué es lo que estaba realmente en juego? ¿Era la vida de Lucía o había algo más profundo? Con cada decisión que tomaba, sentía que el destino le susurraba que todo estaba lejos de acabar. El verdadero giro de la vida apenas comenzaba. El aire se cortó como un hilo tenso, y las palabras de Clara retumbaban en la mente de Alejandro. «Lucía es tu hija». No podía creerlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las miradas, llenas de incredulidad, se movían entre él y Clara, entre él y Lucía. El mundo giraba, y todo lo que había construido se desmoronaba. El nudo en el pecho de Alejandro se hacía más fuerte, más sofocante. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su mente daba vueltas. ¿Cómo era posible? Cada pedazo de su historia parecía derretirse ante la nueva realidad que lo golpeaba. La pequeña Lucía, con su dulzura y su inocencia, era el legado de un pasado doloroso. El caos en su interior crecía desesperadamente. «¡Estás mintiendo!», gritó Ricardo, incapaz de procesar la verdad que se destacaba en el aire. Todo a su alrededor se sentía en un punto de ebullición, como un volcán a punto de estallar. «No puedes jugar con la vida de una niña, Clara. Deja de inventar historias». Pero Lucía no podía esperar más. Con la dulzura de una niña que había visto mucho, se acercó, los ojos brillantes. «¿Es cierto, papá?». Su voz resonó como un eco en la mente de Alejandro, y un escalofrío recorrió su espalda. Era un llamado, una esperanza, un anhelo por una conexión que había sido negada. Alejandro sintió como el aire se le escapaba. En ese instante, el mundo se hizo un borrón. «Si esto es cierto», susurró, incapaz de concluir la idea. El grito de su corazón pedía verdad, pero la realidad era un rompecabezas roto, un sonido seco, un crujido inesperado. Interrumpió todos los pensamientos. Un disparo repentino. Todo se congeló. El tiempo se detuvo. Un destello de terror cruzó el rostro de Lucía. «¡Eh! ¡No!», Alejandro gritó, al ver la sombra que se cernía sobre ella. El caos estalló. La gente gritaba. Todo sucedía en una frenética danza de pánico. En medio del confuso mar de gritos, él vio al hombre del tatuaje caer al suelo, un charco oscuro comenzando a formarse a su alrededor. Pero no era solo eso. El estampido resonante hizo eco en todo su ser. Aún así, la figura al fondo se movía con precisión, y no era solo un hombre cualquiera. Era un antiguo enemigo. «Te encontraré, Alejandro», gritó,
su voz cortante en el aire. La luz oscura del pasado brillaba. ¿Cómo había regresado? Un giro inesperado, una revelación aterradora. Y de repente, el hombre alto y corpulento que había estado al lado de Ricardo dio un paso adelante, su rostro imperturbable. ¿Pensaste que habías escapado? Todo esto es solo el principio. No solo Lucía está en juego. La verdadera batalla está por comenzar, y tú eres el objetivo principal. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz apenas un susurro. El hombre sonrió de una manera retorcida, como si disfrutara del pánico reflejado en sus rostros. Tu imperio tiene muchos enemigos. Aquellos a quienes traicionaste están aquí, dentro de esta misma multitud. Las palabras caían sobre él como piedras. Desvió la mirada hacia Clara, quien estaba petrificada, y luego a Lucía, buscando respuestas en sus ojos inocentes. ¿Qué estaban insinuando? ¿Quién más podía estar detrás de esto? Hoy revelaremos al traidor, al que se pensó enterrado. El tiempo ha llegado para que pagues las deudas de tu historia, dijo el corpulento, señalando a un grupo de hombres que comenzaban a salir del fondo de la multitud, mirando fijamente a Alejandro. Eran figuras familiares, rostros que nunca pensó volver a ver. Entre ellos estaba aquel que había traicionado a Ricardo y luego desapareció en la oscuridad, uno que nunca esperó reconectar. Luis, balbuceó Alejandro, su voz temblorosa, incapaz de aceptar que todo aquello era real. Un nudo de miedo y traición se apretó en su garganta. Te dije que no ibas a escapar. Luis sonrió y el eco entre los presentes se adensó, una brisa que hizo temblar la estructura de lo que Alejandro pensaba que conocía. Eran sombras de un pasado que jamás creía que regresarían, llenando la escena de una tensión repentina. Todo lo que Alejandro había querido dejar atrás estaba surgiendo de nuevo, revolucionando su vida en un instante. Y Lucía, la pequeña Lucía, estaba en el medio de ello. El corazón de Alejandro se aceleró. «¡Sale del camino! ¡Es una niña!», gritó, desesperado por protegerla. Pero en ese caos, las preguntas eran más que susurros. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué nuevos secretos estaban por revelarse? Cada momento era un profundo grillete que lo ataba al pasado, disolviendo cualquier trazo de esperanza. Las palabras, los rostros, todo se entrelazaba en una red de traiciones. Las revelaciones apenas comenzaban. El verdadero caos estaba a punto de desatarse. ¿Sería capaz Alejandro de escapar de su destino, o la verdad lo consumiría por completo? El caos se desató como un torrente. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. Cada golpe un recordatorio de lo que estaba en juego. Lucía estaba en peligro, y la revelación de su paternidad colisionaba con la realidad que nunca había imaginado. «Mamá, cuida de ella», gritó, empujando hacia adelante, la adrenalina corriendo por sus venas. Clara, con su rostro pálido y decidido, se interpuso entre la niña y los hombres armados. «No permitiré que le hagan daño», afirmó con firmeza, pero el miedo en sus ojos delataba su inseguridad. Alejandro sabía que debía actuar rápido. «¡Vámonos ahora!», gritó, tomando a Lucía de la mano, sintiendo su pequeño pulso vibrar con nerviosismo. Mientras intentaban escapar, Luis y los otros hombres comenzaron a moverse. El aire espeso de tensión cargaba cada movimiento. La multitud se agolpaba en un clamor, y una avalancha de cuerpos se arremolinaba a su alrededor. Alejandro pisó con fuerza, guiando a Lucía hacia la salida de la calle, sintiendo que la vida de su hija dependía de su decisión. «¡Deténganse!», resonó una voz profunda. Era el hombre corpulento que había despertado sus peores temores. Alejandro se giró, dejando escapar un susurro de desesperación al ver la figura de su antiguo enemigo, como un fantasma que regresaba para atormentarlo. No podía permitir que la historia se repitiera.
No quiero que haya más muertes, logró gritar entre el ruido. Esto se puede resolver de otra manera. Pero la mirada de Luis era implacable. Nunca lo has entendido, Alejandro. Siempre hay un precio que pagar. Las palabras cortaban el aire, desnudando un pasado que latía con fuerza. La incertidumbre se apoderó del ambiente. Lucía, con su corazón puro, dejó escapar una exclamación inusitada. «Basta. No tienen que pelear más. No quiero que nadie se lastime». Su voz, aunque pequeña, resonó como un trueno. El silencio llenó el espacio por un breve instante. Todos se quedaron paralizados al ver a la niña de pie, con la valentía que a muchos les faltaba. Miradas incrédulas se cruzaron en la multitud. La humanidad que emanaba de Lucía comenzó a romper las barreras de odio que se habían levantado. «Hazlo por mí, por favor». Sus ojos pedían a los adultos que dejaran de lado el rencor, que encontraran en su interior la posibilidad de cambiar. Alejandro sintió que el corazón se le encogía. «Lucía», susurró, admirando su valentía. Era increíble que una niña tan pequeña pudiera desafiar a quienes parecían tan poderosos. Luego, un murmullo recorrió el grupo. Algunos comenzaron a bajar las armas, un paso hacia la paz que parecía tan lejana. «Quizás hay esperanza», pensó Alejandro. Pero el hombre corpulento, empujado por su rabia, alzó el arma una vez más. «Hazlo y te arrepentirás», gritó, provocando un frenético instante. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, la figura de Clara se plantó frente a él. «No le harás daño a mi hija». Su voz firme abrumó al agresor. El choque emocional fue como un tsunami, y la dinámica de choque comenzó a desvanecerse. Así, en ese círculo de vidas cruzadas, Alejandro se dio cuenta de que todos estaban atados por los hilos de la traición y el perdón. La tensión se disipó lentamente. Todo el mundo estaba en un hilo. El silencio se hizo denso, convirtiendo la atmósfera de enfrentamiento en un lugar donde se podía vislumbrar la reconciliación. «No más peleas», se escuchó, y fue un eco unánime. Finalmente Ricardo se pronunció. «Alejandro, si esto sigue nos destruyes a todos». La revelación caía suave, como la brisa de verano que se cuela entre las calles repletas de historias olvidadas. Alejandro, sintiendo que había llegado el momento culminante, asintió lentamente. «No quiero continuar así. Decidan ustedes. Pero sí, hoy necesitamos construir algo nuevo, para Lucía». Cada palabra resonaba como un pacto. Así, en medio de la destrucción, y con la figura de Lucía brillando como una estrella, todos comenzaron a moverse hacia adelante. Fue el momento en que el odio dio paso a la esperanza. La conexión se fortaleció entre Alejandro, Clara, Lucía y hasta Ricardo, aunque el pasado siempre quedaría como una sombra. Sus corazones se llenaban de la promesa de redención. Mientras se alejaban, Alejandro tomó la mano de Lucía, sintiendo cómo la conexión se multiplicaba. «Siempre estaré aquí para ti», prometió. La sonrisa de Lucía iluminó el camino a seguir. Pero, en el corazón de la historia, la verdadera pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría realmente deshacerse de su pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades? Ahora, tú necesitas suscribirte al canal. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ayudar al canal a crecer. Así que aprieta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos leerte. Y claro, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¡Vamos!